Buenas, soy Axel Guerra, yo la reacción al capítulo número 7 de Shibo Yugi, o mejor conocido como Jugando Juegos Mortales para poner comida en la mesa. Y bueno, en el episodio anterior vimos cómo ya era el comienzo del juego del baño dorado. Mientras nuestra querida Yuki terminaba despertando, vemos cómo pues inmediatamente termina siendo atacada pues por esta misteriosa chica. La cual obviamente Yuki pues termina sometiéndose sin ninguna dificultad y al final pues nos termina explicando qué es lo que está aconteciendo pues en estos baños. Básicamente, bueno, tenemos pues un entre comillas especie de Battle Royale donde bueno las chicas pues tienen que conseguir estas llaves y tal, un número de llaves pues ahí limitadas, por lo cual pues solo, o sea, de todas las participantes solamente podrán escapar algunas cuantas. Es por eso, o sea, que vemos como pues de repente todas las chicas pues se ponen ahí demasiado violentas y tal para conseguir obviamente una de estas llaves. Viendo cómo pues Yuki termina encontrándose pues con el grupo de las rezagadas, aquellas pues que básicamente pues no han dejado pues unirse ahí a el grupo. La verdad es que no sé cómo pues han decidido ahí quién ingresa al grupo o no, la verdad. Viendo, o sea, bueno, aquí nos explican cómo pues las otras jugadoras ya, o sea, al darse cuenta, o sea, de las reglas del juego, lo de las llaves y tal, se dispusieron pues a armar su campamento pues en la salida, o sea, en la puerta con donde se colocan las llaves, para que cuando estén llegando las chicas, ahí terminar emboscándolas y pues terminar robando las llaves de las mismas. Un muy buen plan, la verdad, aunque algo bastante siniestro. Y aunque al final parece que Yuki va a terminar ayudando pues a este grupito y tal, o sea que parece pues más dócil, todo iba bonito, logrando pues ahí eludir a las otras chicas, logrando pues conseguir armarse, o sea, para poder ahí hacer el enfrentamiento ahí decisivo y tal, y teniendo pues nuevamente Yuki pues digamos interactuando, o sea, con es una de las participantes, o sea, congeniando ahí un poquillo. Aunque tristemente, pues al final vemos, bueno, como aparentemente el otro grupo eh, ya estaba bastante más preparado, o sea que nuestro otro grupo nos terminamos pues confiando demasiado, ya que efectivamente aquí nos revelan de que no hay un solo baño, sino dos, y que aparentemente pues el muro, o sea que supuestamente separaba ahí los baños, se trataba pues de unas espigas de estas de bambú, y es como que en serio muchachas, en serio nadie se le ocurrió ver más allá, o sea, del murito para ver qué pasaba y tal, pero bueno. Gracias a esto terminan pues siendo emboscadas en el baño, asesinando aparentemente pues a gran parte de las mismas, y no es que todas, la verdad. Y bueno, después de que Yuki se termina dando cuenta de su grave error, parece que va a terminar teniendo una confrontación. Nada más y nada menos con la Loli, esta psicópata obsesionada, o sea, con la querida Mashiro, creo que se llamaba la rubia. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora con toda esta situación. No sé cómo rayos va a hacerle Yuki. Bueno, lo único sería, o sea, que tendría que ganar la llave para salir, y con eso creo que terminaría bastando, la verdad. O sea, no es necesario, o sea, no es necesario, o sea, que termine acabando con todas, simplemente, o sea, que sea una de las que tenga la llave para el final del juego, creo que bastaría. Así que, pero bueno, a ver qué resulta, a ver quiénes terminarían sobreviviendo. Y bueno, a ver qué acontecerá pues con este jueguecillo. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
Bueno, ha sido un capítulo, o sea, que la verdad me siento un poquito conflictuado, o sea, por una parte hay cosas, o sea, que me han gustado bastante, o sea, del mismo, pero por otro lado, o sea, hay otras que no sé, o sea, siento que terminaron ahí apresurando algunas cosas y desaprovechando ahí otras, la verdad. Pero empezando, o sea, con el inicio ahí y tal, bueno, toda la parte, o sea, con Rico y tal, o sea, que te cuentan ahí la historia, o sea, de cómo Mishiro, básicamente, pues se terminan ahí conociendo. eh, Cómo Mishiro pues terminó ahí siendo como una especie de guía para para una chica, o sea que se encontraba totalmente vacía. Y con esta idea, o sea, de convertirla pues entre comillas en esta misma, darle ahí un propósito, un camino y tal, o sea, me pareció una idea bastante buena y todo este concepto de... O sea, de ser la sucesora era una idea, o sea, que me gustaba bastante, o sea, cuando ahí te plantean de que, bueno, si yo llego a morir, quiero que tú te encargues de Yuki y tal, o sea, porque la idea de Mishiro, me imagino, o sea, porque vemos, o sea, que está muriendo, eh, porque vemos, o sea, que como ella dice, o sea, ha jugado 40 juegos ya y ha forzado su cuerpo al límite, o sea, que tal, y me imagino, o sea, que se imaginaba que podría llegar a morir en algún punto y por eso pues termina ahí criando a su sucesora y mencionando todo esto de que y si yo planto eh, unos lirios venenosos ahí y tal y la gente muere por esto, o sea, es como si yo lo hubiera matado. Entonces su idea pues era eso, o sea, de matar a Yuki a través pues de esta Rico. Digo, me parecía un concepto muy interesante y pensé, o sea, de que probablemente o sea, no se habían quitado a Mishiro porque luego en el futuro pues iba a venir esto, porque yo les había comentado, o sea, que yo quería, la verdad, o sea, de ver a Mishiro, esta rival, o sea, como un boss final, o sea, que después de haber pasado, o sea, tanto Yuki como ella, eh, muchos juegos y tal, ya en el juego, entre comillas 99 y tal, o sea, se diera este versus o que fueran ahí encontrándose en cada juego y tal, o sea, no sé, o sea, tenía ganas de llegar a ver algo por el estilo. Pero no, o sea, terminaron dando todo este pues versus final y les digo, o sea, cuando pusieron lo de Rico dije, ah, bueno, entonces la idea va a ser de que Rico pues sea, digamos, esta rival al futuro, o sea, para ir o sea, esta sí va a ser la que terminemos ahí enfrentando al final y tal. Y no, al igual que Mishiro, o sea, peor que Mishiro, o sea, terminaron pues ahí deshaciéndose de esta misma por el engaño de Yuki. Pero en fin, le digo, no sé cómo sentirme con respecto a eso porque les digo, era un concepto, o sea, que tenía, o sea, tanto el concepto con Mishiro, tanto el concepto con Rico, o sea, eran buenas ideas, o sea, que pudieron haberse llegado a explotar y tal, pero no sé, o sea, nos faltan ahí todavía un montón de juegos para ver, o sea, o sea, están unos, digamos, 28 diría, sí, son 28 juegos previos, sí, porque este es el 30 el 29 del de las muñecas y el 10, no son tres juegos, sí, serían como 28, 29, 30, no, 27 juegos previos, o sea que no hemos llegado a ver, y otros 69 juegos ya futuros, o sea que estamos por ver. Entonces, quiero pensar, o sea que en medio de todas esas, o sea, habrá tramas interesantes, o sea que llegar a ver para esa situación. Pero bueno. Eh, lo otro que no me gustó es que literal no mostraran absolutamente nada, o sea, de lo que terminó pasando, o sea, con todas las demás chicas, la otra chica, o sea, que acompañaba a Yuki, la otra que había sobrevivido y tal, o sea, literal. O sea, ya no te digo, o sea, que nos mostraran las otras, o sea, que bueno, ya las masacraron y tal, que también es jodido, o sea, que no nos mostraran, o sea, no es por querer ver sangre o no es por querer ahí ver de que, oh no,
quiero ver tripas no, era por el hecho, o sea, de mostrar el caos, o sea, de la situación, pero no, o sea, como que quisieron pasar a lo importante, le digo que o sea, en parte lo entiendo, pero en otra parte digo, buah, haber hecho este arco, o sea, hicieron el puto arco, o sea, de bajar el edificio, o sea, le dieron ahí sus, que fueron como 4 episodios y tal, o sea, para terminar ese juego, y a este, o sea, que era un juego, o sea, que sí ameritaba esos capítulos, o sea, haberme rusheado el otro juego, la verdad, o sea, haberme rusheado el otro juego, o sea, que literal pudieron haberlo hecho en menos y haberle dado el espacio, o sea, que ameritaba la verdad, tomando en cuenta, o sea, de la cantidad, o sea, de personajes que había en este mismo. Pero mi molestia es más, o sea, que al final no te muestran ni qué pasa, no te muestran ahí el cruce ahí que aparentemente hubo, o sea, con la Loli, y ya nada más te muestran, o sea, cómo pues todas están masacradas, la otra chica, las chicas que acompañaban a Yuki están ahí muertas y tal, y Yuki por alguna razón simplemente pues está amarrada. Que no entiendo por qué no la mataron, o sea, quiero pensar que Mashiro les dijo, o sea, si ven a una albina y tal, no la maten. Quiero pensar, o sea, que fue eso porque le digo, de otra manera, o sea, no tiene sentido, o sea, que no hayan matado a Yuki. O sea, viendo cómo han matado a las otras chicas por menos, sorprende, o sea, que no hayan llegado a matar a esta Yuki. Por eso le digo, o sea, me imagino que tiene que ver ahí algo con lo de Mashiro. Pero si es así, es una de mis quejas, la verdad. O sea, que no hayan mostrado exactamente, o sea, que eso es lo que terminó ocurriendo, pues en todo ese suceso. Le digo, tenían. O sea, si el problema era de la falta de tiempo que querían tal, le digo, haberle quitado, o sea, el otro arco, que literal, o sea, literal, no, o sea, no pasaba mucho, o sea, y pudieron haber comprimido ahí algunas situaciones, o sea, que pasaban ahí y tal, o no haberme dado el capítulo que tuvimos antes, previo a este juego, para poder desarrollar más este juego. Pero en fin. Ya después de todo esto, bueno, vemos como pues toda la parte ahí de Mishiro. Esta parte, o sea, sí me gustó y tal. Digo, el duelo estuvo interesante porque les digo, o sea, uno esperaba ahí un duelo súper épico y tal, la verdad, o sea, uno ya se imaginaba ahí el cruce definitivo entre ambas, por eso les digo, o sea, lo del juego 99 y tal, pero entiendo la idea, o sea, que quiso hacer el autor, o sea, con esta parte, con Mishiro habiéndolo pues dado todo solamente para encontrarse con una rival bastante patética y su frustración ahí de toda la situación. En un principio estaba pensando, o sea, bueno, si tanto te frustra tener o sea, enfrentar a un rival, no a tu rival acérrimo, o sea, no al 100 y tal, pues déjala vivir, así y tal, y ya se enfrentarán en el futuro y tal. Pero luego pensándolo, ya recordé toda esta situación, o sea, de que Mishiro pues estaba aparentemente enferma y tal, y luego ya cuando menciona cómo pues estuvo ahí forzando su cuerpo, entiendo que la idea era de que pues tenía que enfrentar a Yuki sí o sí en ese momento, porque ya no, o sea, había la posibilidad, o sea, de que ya no volvieran a toparse y tal, o que ella muriera y falleciera pues antes y tal, y tenerla ahí y tal, y aunque la idea, o sea, de Rico habiéndola tal, o sea, me imagino que era más como un seguro. Y tal, o sea, si, o sea, como no se habían encontrado hasta ese punto, o sea, no sé si me llego a entender. Le digo, me pareció buena idea, la verdad, ahí el darle ese giro, o sea, de que no fuera un combate ultra épico y tal, y que fuera un combate, o sea, bastante patético, o sea, por parte de Yuki, o sea, como que
le termina dando más humanidad ahí a la situación. O sea, por mucho sé que me hubiera gustado, o sea, ese combate épico de rivales y tal, entiendo ahí lo que quería plantear el autor. Digo, hay otras cosas, o sea, que no me gustaron, pero al menos esa la termino ahí respetando ahí un poco. Luego tenemos toda esta parte también o sea, con respecto ahí a Yuki, teniendo pues esta situación, o sea, de prácticamente, o sea, ella ya se estaba rindiendo ahí a la vida y tal, como que ya había llegado así como que ya no le estaba importando nada y tal, de que bueno, en algún momento pues debía morir y tal. Pero es este cruce, o sea, con Mashiro, o sea, quien le termina volviendo a despertar o por primera vez, no sé exactamente, o sea, si será por primera vez o de nuevo, ese espíritu, esos deseos, o sea, de llegar a vivir, esa adrenalina y tal. Por eso al final, o sea, ella se termina arrepintiendo y deseando ahí, gritando, o sea, no quiero morir, no quiero morir. No lo veo como patético, sino más como una situación, o sea, donde por primera vez, o sea, se termina dando cuenta, o sea, de que ella, o sea, o sea, tiene una meta, o sea, que cumplir, un deseo y que tal y una razón, o sea, por la cual no puede llegar a morir. Al menos lo termino viendo de esa manera y tal, mostrándonos, digo, ya este enfrentamiento ahí con Mishiro y tal, donde al final las circunstancias, o sea, la terminan llevando pues a la victoria. Una, digamos, un final ahí triste para Michiro porque de cierta manera le digo, no tuvo su combate épico, pero al menos al final, o sea, logró ahí cumplir ahí su rematch, o sea, con esta Yuki. Pero en fin. Ya después, o sea, de todo esto, Yuki pues ya llegando ahí a la salida, o sea, estando pues ahí rico y tal, donde bueno, ya su meta pues era ahí acabar con o sea, con esta Yuki en pos, o sea, de la promesa que terminó haciendo con esta Michiro. Y les digo, o sea, aquí ya me planteaba ahí que en el futuro van a tal, pero no. Vemos como pues, bueno, aquí te dan a entender que la llave básicamente pues era para lograr tener las botitas estas y tal, que me imagino que tendrán una especie de sensor, o sea, en el tal, o sea, que puedes cruzar y las torretas pues no se activan. Pero bueno, vemos como curiosas torretas, o sea, que no terminan matando de inmediato, o sea, no sé, o sea, porque le dieron mucho tiempo a Yuki, o sea, la primera vez y tal, a no ser que tuvieran que cruzar cierta línea. Probablemente sea eso, o sea, probablemente era más el hecho, o sea, de que debía cruzar cierta línea, porque les digo, o sea, no tiene sentido, o sea, que esas torretas, o sea, no le hubieran disparado en el momento, o sea, que intentaba ahí cruzar y tal, pero bueno, al final termina ahí engañando ahí a la Loli para atraerla y tal, y básicamente la termina utilizando pues como escudo humano. Gracias a esto, pues logra evitar el disparo, o sea que iba para ella, y robarle las botas, bueno, que la Loli pues terminaba llevando. Y con esto pues terminando eh, de quitar pues un potencial rival a futuro. Y les digo, esto es lo que me termina molestando, o sea, porque pudo haber sido interesante, o sea, llegar a ver a la Loli, o sea, o sea, como una vuelta ahí o sea, una Mishiro 2.0, la verdad, pero tristemente le digo, terminaron deshaciéndose de esa idea. Y bueno, teniendo pues ya este final, o sea, demasiado
digamos, anticlimático, podríamos decir. Y bueno, o sea, la idea es que el final, o sea, para todo esto sea anticlimático. Mi problema es que no sé, o sea, le digo, me gusta la idea, me gusta mucho el concepto, las ideas, o sea, que tiene este capítulo y tal, pero no puedo evitar esa sensación, o sea, como que siento que hubo muchas cosas ahí desaprovechadas o cómo las terminaron desarrollando en medio, la verdad. Aún así, la verdad es que estuvo bastante bien el episodio, o sea, cómo pues lo manejaron ahí, eh, el aura y tal, o sea, estuvo bastante bien. Ya después de este juego, o sea, tenemos la conversación, o sea, de Yuki con su cuidadora, con la, ay, ¿cómo se les llama? Con su agente, ahí y tal, hablando, o sea, de cómo Yuki pues fue la última en despertar y ella disculpándose y tal. No sé si estoy leyendo demasiado entre líneas o nos dan a entender, o sea, que esa situación, o sea, porque aquí tengo dos interpretaciones, pero no sé cuál sea la correcta, la verdad. O sea, o sea, porque en un principio una de mis interpretaciones el hecho de que Yuki, o sea, le afecte por aparentemente, o sea, la droga de esta del sueño más que a las otras jugadoras, o sea, porque vemos que siempre resulta ser la última, o sea, en despertar. Bueno, creo que en el juego del edificio creo que no. Pero bueno, en los otros sí, o sea, ha sido la última en terminar de despertar. Y en un principio, o sea, cuando nos plantearon todo esto y tal, y el hecho, o sea, de que Mishiro estuviera también afectada ahí por todo, o sea, por todo lo de los juegos y tal, empecé a sospechar de que probablemente algo esté pasando, o sea, con el cuerpo de Yuki también. Y por eso es entre tantos procedimientos estos de hacer la sangre de algodoncito y tal. O sea, una de mis teorías era, o sea, que poco a poco también esto le está empezando a afectar en su cuerpo y por eso pues termina teniendo este problema de sueño. Pero luego termina mencionando esto y tal. Y me da, al menos lo interpreto, o sea, como que esto es premeditado. O sea, como no sé si le estén dando una dosis más fuerte eh, a Yuki y tal, o sea, para mantenerla más dormida, o sea, que las otras jugadores y que siempre sea la última en despertarse o algo por el estilo. No sé si sea algo así, o sea, porque saben que Yuki rompería el juego y entonces es su manera de nerfearla. La verdad, o sea, no sé muy bien, o sea, al menos es otra de las interpretaciones, o sea, que termino teniendo pues de esa situación. Pero bueno, ya al final parece que una nueva Yuki pues ha renacido. Una con eso que le terminaba faltando pues en esos otros juegos. O sea, porque sí, o sea, la veíamos ya como pues una jugadora nata y tal, o sea, que no le importaba ahí apuñalar a quien sea, o sea, bueno, hacer puñalar, o sea, sí, ayudar en lo que pueda, pero apuñalar, o sea, sí, a sus compañeras si fuera necesario y tal. Pero parece que carecía, o sea, de ese espíritu de lucha, o sea, de aferramiento a la vida, o sea, que termina haciendo pues que las jugadoras, o sea, terminen ahí luchando hasta el final, al menos eso es lo que parecía. Y tal y como que gracias a Mishiro, gracias pues a este encuentro de hecho, pues ella ahí le termina diciendo, o sea, le termina ahí agradeciendo a Mishiro y tal. O sea, porque ahora pues termina viéndose, o sea, ya no dice que Mishiro, creo que es ella, ¿no? O sea, ya no dice que Mishiro es hermosa, o sea, sino que ella misma es la que es hermosa y es por eso, o sea, por ese espíritu, o sea, de lucha, ese... em, sí, ese aferramiento ahí a la vida, ese espíritu de lucha de hasta el final. Eso que le terminaba ahí faltando
a Yuki, o sea, porque ella parecía justamente pues como un fantasma. Ahora quién sabe, o sea, si ese va a ser seguir siendo su descripción o terminará cambiando a otra. La verdad es que sería interesante, o sea, que ahora a partir de este juego, o sea, Yuki termine teniendo un comportamiento un poquito pues más diferente, o sea, con los juegos. Pero, en fin. Como les digo, o sea, este capítulo se tiene muy buenas ideas, muy buenas situaciones, conceptos y tales, solo o sea que no sé, o sea, hay otras cosas que siento que o fueron muy apresuradas o que terminaron siendo desaprovechadas. Pero aún así, excelentísimo episodio y bueno, decente desenlace pues para esta partida. Y ahora a ver qué es lo que se nos terminará mostrando en el siguiente juego. No sé si ya será el último, o sea, porque bueno, ya quedarían, ¿no? ¿Cuántos episodios van a ser? O sea, creo que, a ver, creo que alguien me comentó, o sea, que iban a ser como eh, 11 capítulos. Dos nos faltarían ya 8 9 10 11 4. Nos quedarían 4 capitulitos, o sea, para tal. Daría para dos juegos, o sea, de dos episodios. O uno entero ahí de 4. Me gustaría, la verdad, que fuera de 4, pero para un juego, o sea, que valga la pena. Y no digo, o sea, que el juego del edificio, o sea, no hubiera valido la pena. Solo digo, o sea, que, o sea, comparado con este, siento que merecía más la pena, o sea, rushear el juego del edificio y haberlo, o sea, haberle dado ahí su tiempo, la verdad, o sea, con un capítulo más, o sea, quitándole un capítulo al otro y dándoselo a o sea, creo que hubiera estado perfecto, la verdad, pero, en fin. A ver qué depara el caminito a nuestra querida Yuki, si nos mostrarán un futuro juego, un juego pasado, y ver cuál será el desenlace pues para esta historiecilla. Así que ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.